en materia de salud, a mi juicio hay una explosión pendiente. Esto, si no se resuelve, esto va hacia una explosión social. Ciertamente se están violando derechos fundamentales y por lo tanto el Estado está al debe. Son los tribunales los que le han dado solución. ¿Cómo? Justamente acogiendo los recursos de amparo y de protección. Dos madres abogadas recurrieron a tribunales para defenderse ante vulneraciones a su derecho a la salud. La primera, María del Pilar Iturrieta, ingresó un recurso de protección en contra de las ISAPRES con Salud Banmédica y Cruz Blanca, luego que se negaran a suscribir contratos de salud con ella y su hija de 3 años, que tiene labio leporino. La razón era el alto riesgo económico. Pese a que le fue mal en la Corte de Apelaciones de Santiago, su caso tuvo un claro revés en el máximo tribunal. Y la Corte Suprema ganó 3-2, porque la Corte Suprema estimó que por encima de las disposiciones del contrato de salud y de la ley estaban las normas constitucionales. Y por una norma constitucional, el artículo, inciso final del número 9 del artículo 19, las personas tenemos el derecho a elegir el sistema de salud, privado o público. Y derecho a elegir significa derecho real a elegir. O sea, si yo tengo plata para pagar un plan de salud, nadie me puede decir, no, pues señor, yo no lo acepto, váyase a FONASA. El segundo recurso de protección fue presentado por María del Pilar Juárez, quien acusó el alza de plan por nacimiento de hijo por parte del ISAPRE Colmena Golden Cross. La prestadora de salud fundó el aumento por el factor de riesgo grupo familiar. La Corte Suprema ordenó la rebaja del plan, además que le devolvieran todo lo recaudado durante 2 años en que tuvo que pagar un monto significativamente mayor al que le correspondía. Es alinearse con la Constitución, pero también empatizar con la persona. Es decir, bueno, ¿cómo yo, tribunal, voy a dejar a esta persona en la indefensión? Si yo, tribunal, no le doy protección, ¿quién se la va a dar? ¿Quién la va a ayudar? Son casos que no pueden calificarse como aislados. La realidad es que actualmente tanto el máximo tribunal como las cortes de apelaciones del país están dedicando tiempo y recursos a resolver conflictos derivados del sistema de salud privado. Jaime Burrows, subsecretario de Salud en el último gobierno de Michelle Bachelet, es testigo de la preocupación que también existe en el Ejecutivo por esta situación. Había una priorización inicial, está incluido en el programa. La presidenta mandató hacer una propuesta de reforma a la ISAPRE, a la ley de ISAPRE, y se estuvo trabajando y se llegó bastante acuerdo. Lo que pasa es que en los detalles finalmente no hubo acuerdo, y en el transcurso del tiempo también se fue agotando las posibilidades temporales como para presentar un proyecto. El abogado Pedro Barría, miembro de la última Comisión Asesora Presidencial para reformar la ley de ISAPRES en el año 2014, afirma que en el trabajo realizado hubo alto consenso en hacer cambios significativos a las ISAPRES, pero reconoce que hubo un problema mayor al momento de la aplicación de este nuevo panorama. Tiene que haber un pacto social para resolver los problemas de la salud. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque en economía sabemos que las necesidades de los seres humanos son ilimitadas, pero los recursos son limitados. Entonces tiene que haber una ley que organice el uso de los recursos, pero que no permita que a una persona que necesita algo se le diga inmediatamente no, sino que a lo mejor se le diga sí, pero con tal limitación. Mientras no existan las normas, nosotros no podemos sino acoger los recursos o rechazarlos cuando corresponde, pero es siempre el conflicto, está resolviéndolo la jurisdicción, o sea, los tribunales. Para que un ente fiscalizador actúe tiene que tener una norma, y seguramente las normas no son lo suficientemente claras para imponer las sanciones que eviten. Hay 2 situaciones particulares que resuelven los tribunales. La primera son casos de vulneraciones a derechos fundamentales y en los que la Constitución de la República ha dado la pauta a seguir para la redacción de los fallos. Entonces esa persona recurre a los tribunales, y en los tribunales superiores de justicia, a través del recurso de protección, aplican directamente a la Constitución. Dicen, mire señor, este niño tiene derecho a la vida, y el derecho a la vida está por encima de cualquier norma contractual o legal que exista. El derecho a la vida es un derecho humano básico, por lo tanto tienen que financiarle ese remedio mientras existe un médico que esté
haciendo la prescripción que el remedio le hace bien. La segunda, que concentra el 95% de las tramitaciones en la Corte de Apelaciones de Santiago, son recursos de protección por alza en los precios del plan de las ISAPRES. A tanto ha llegado la judicialización de la salud que hubo que crear equipos específicos para las causas y fijar costas para hacer un trabajo más eficiente. Desde el Tribunal Constitucional, el alza de los planes ya fue calificada como arbitraria, pero aún sigue ocurriendo. Uno ya tiene el fallo del Tribunal Constitucional y lo lógico sería que las ISAPRES asumieran eso y no siguieran subiendo los planes, porque cada vez que suben los planes, si el paciente o el beneficiario reclama, se falla a favor del que reclama. Pero hay muchas personas que no reclaman por distintas razones, porque no se dan cuenta, porque tienen miedo a las represalias, porque ya tienen una preexistencia y creen que los van a obligar a cambiarse de ISAPRE, o porque simplemente no tienen acceso, no tienen los recursos o piensan que no tienen los recursos para acceder a la justicia. Situación que se repite en los distintos tribunales de alzada de regiones. Tenemos nosotros en recursos de protección, por lo menos el 90% dice relación con la salud, especialmente lo que es recurso de protección con ISAPRE, dividida en dos, en lo que es la discusión sobre el plan base y el alza, y lo que es el GES, o sea, las garantías explícitas de salud, que se produce un conflicto en términos de la protección de esos tipos de enfermedades. Ante la ausencia de una legislación que regule estos conflictos, los tribunales del país seguirán protegiendo a los usuarios, sobre todo para resguardar el derecho a la vida, la integridad de las personas y su salud.